Saludos, ¿qué tal? Muy buenos días, tengan todos ustedes. Bienvenidos a Red Democrática. Esta semana, como ya les hemos estado anunciando, estamos analizando temas top, temas sensibles de la realidad nacional. Ya hemos conversado con la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular. Vamos a estar viendo y trabajando el tema de la perspectiva electoral y cómo queda el gobierno después de la salida del ministro Amador. Pero hoy vamos a hablar sobre seguridad, cómo están los indicadores, cómo está la perspectiva, cómo se están viendo y comportando los diferentes elementos que deberían de estar dando seguridad al país y que en este instante pone los números más críticos que el año pasado en cantidad de homicidios y con escenas que vamos a hablar muy a fondo con nuestra invitada del día de hoy, la criminóloga Laura González, de imágenes de sectores dentro y fuera del gran área metropolitana, de jóvenes de diferentes edades, armados, con arma blanca, arma de fuego, pues simplemente caminando por las calles y en algunos casos incluso haciendo las veces de peajes en carreteras, y eso era algo que no se estaba viendo hasta ahora y vamos a estar hablando con ella de qué significa y cómo afrontarlo. Laura, bienvenida. Saludos, don Jonathan, a usted y a todos los radioescuchas del programa Red Democrática. Como siempre, pues un honor y un gusto poder acompañarlos. Muchas gracias, Laura. ¿Cómo está, y a nivel general, la primera pregunta, cómo está la seguridad, los indicadores de seguridad de Costa Rica en este instante? ¿Estamos todavía en números negativos a nivel general o ya podemos ver que algún tipo de luz se está encendiendo para poder seguirla y así devolver la paz a nuestro país? Gracias, don Jonathan. Sinceramente, los números no son para nada alentadores. Desdichadamente ya superamos en homicidios el 2024 lo que llevábamos en el 2023 a la fecha de hoy. Ya estamos por encima de esa cifra y esas cifras no son nada alentadoras. Si el rumbo sigue a como va y las acciones siguen de la misma forma, pues sería muy hipotético o muy iluso quizás pensar o esperar algo distinto teniendo siempre pues las mismas acciones y no cambiándolas. Entonces eso nos llevaría por supuesto a un cierre del año 2024 a superar en números al 2023. Y eso es bastante preocupante, Laura, porque si ya el año pasado las alertas se encendieron y ustedes, los analistas de sobre seguridad, decían que se tenían que dar golpes de timón fuertes para poder tener realidades distintas, pues el que en este momento, a punto de iniciar el cuarto mes del año, las cosas sigan igual, significa que no se han tomado decisiones diferentes a las que se han venido tomando en el 2023. Sí, y más allá de eso, otro punto que preocupa mucho es que la violencia se está normalizando en nuestras calles, se está normalizando en nuestros adolescentes, se está normalizando en nuestros jóvenes, se está normalizando también entre vecinos. Y cuando digo normalizando es que ya vemos muy común, muy normal del día a día que los problemas se solucionan a golpes o se solucionan con arma de fuego, o se solucionan con arma blanca. Entonces, en lugar también de ir la sociedad un poco volviéndose un poco, digamos, detestando o siendo un poco reacia al tema de la violencia, pues realmente lo está quizás normalizando y ahí estamos mal. También nosotros como ciudadanos, porque no debemos normalizar la violencia, no deberíamos seguir en una parte de no asombro de que las situaciones en carretera se solucionan a los golpes, de que los chicos en el colegio están solucionando sus problemas a los golpes, porque eso no es normal. Eso debería prender todas las señales de alerta, tanto en nosotros como ciudadanos, como en las autoridades del país, y darse cuenta que si siguen la misma metodología del año anterior, si siguen la misma metodología del año 2022, el 2024 va a ser peor porque ya no estamos hablando solamente de que son homicidios por bandas criminales, son homicidios por sicariatos, son homicidios por préstamos gota a gota, sino que también ya están ocurriendo homicidios a causa de riñas y a causa de la poca
resolución adecuada de conflictos que tenemos nosotros como país y como ciudadanos para tratar de solucionar las cosas hablando y no con la violencia. Entonces se está sumando un factor distinto al que teníamos en el 2023 que tiene que ver la falta adecuada de resolución de conflictos en medio de los ciudadanos, y eso pues suma también homicidios desdichadamente, y pues es muy probable que la situación no siga por buen camino si no se hacen cosas distintas por parte de las autoridades. Laura, eso que estás diciendo es muy notorio en diferentes medios de comunicación nacional, y en redes sociales. Se han visto como en algunas partes del país, especialmente en San José, en los barrios del sur, andan en las alamedas y en las calles jóvenes con armas de diferente calibre, incluso con arma blanca, machetes y otros, como si no les interesara que alguien los vea. Ya les perdieron incluso el miedo de que los graben, y es como para tomar la ley en sus manos a cierta hora en ciertos lugares. Eso no se veía y eso no era parte de Costa Rica hasta ahora. Eso nunca había sido parte de Costa Rica, y hay que tener muy presente que eso es una conducta totalmente adoptada de otros países, que eso significa que no estamos trabajando tampoco en materia de prevención en nuestra juventud. Eso significa que los jóvenes están expuestos a contenidos de otras bandas criminales de otros países, y que ellos están copiando sin duda alguna de esas conductas y las están trayendo acá al país. ¿Qué es lo preocupante? De que las autoridades no, quizás no ataquen esas situaciones que para algunos pueden ser muy sencillas, y cualquiera puede decir, bueno, pero es que simplemente están cobrando un viaje, sí, pero es que así se empieza cuando ellos empiezan a tomar poder de las calles, y ahí es donde ya se le dificulta después incluso a la fuerza pública, a las autoridades, a los bomberos, a Cruz Roja, entrar a esos barrios. ¿Por qué? Porque ellos empiezan a colocarse en una posición de poder por encima del resto de la población, y empiezan a amedrentar, empiezan a sembrar temor en las personas. Entonces, todo eso son conductas aprendidas, copiadas de otros países, que ellos en algún momento han visto, en algún momento han estado expuestos, y si vemos son jóvenes que están o oscilan entre los 15 y los 25 años. Entonces, esos jóvenes lo que están iniciando son, como se conoce en otros países, sus pandillas. No podemos decir que son bandas del crimen organizado que se están dedicando específicamente a cobrar un peaje. No, el peaje es cobrado por jóvenes que están iniciando esas famosas pandillas en sus barrios para empezar a demostrar ese poder sobre los demás, y una vez que inician en eso están a solamente un paso de que la otra parte de una organización criminal que se dedica al narcomenudeo, que se dedica al sicariato, que se dedica a otro tipo de negocios ilícitos, se acerque a ellos, los contrate, siga con ellos. ¿Por qué? Porque ellos ya están perdiendo ese miedo, esa parte de tener respeto a las leyes, y además ya están poniéndose en una posición de poder sobre el pueblo y están amedrentando a los barrios. Entonces, vamos a ver, son cosas muy distintas las personas que se dedican a cobrar este tipo de peajes a las personas que están dentro de una banda organizada. Perfectamente pueden estar iniciando dentro de una banda organizada, pero están iniciando su propia pandilla y están en el rango más bajo de una banda organizada, que es cobrar viajes, funcionar de campana, avisar sobre las autoridades, amedrentar a los del barrio, demostrarles quién manda aquí, decirles yo pertenezco a la banda tal, usted no puede andar aquí después de tal hora, y andar demostrando esa posición de poder sobre los demás. Y así es como se inicia. Una vez que ellos pasan cierta cantidad de tiempo, hablemos de meses en esa posición, ya los van ascendiendo a un tema de narcomenudeo, ya les dan un poco de droga para que la entreguen, les dan dinero para que también cobren, vendan, distribuyan, y ya empiezan en ese negocio y los van subiendo de rango. Y así ellos empiezan a crear esa carrera desdichadamente criminal aquí en el país. ¿Qué es lo que sucede? Que si no se atiende en este momento a esos jóvenes, que además en su mayoría
han abandonado sus estudios para entrar a este tipo de negocios, entonces vamos a tener efectivamente bandas que ya van a estar, por supuesto, más capacitadas. No es lo mismo que entre un joven y que de una vez lo manden a cometer un acto de sicariato, a que entre un joven que ya ha estado amedrentando el pueblo, que ya el pueblo definitivamente lo conoce, que ya infunde temor, que ya nadie se le va a acercar, la fuerza pública ya también se siente amedrentada por ellos. Entonces, todo ese tipo de situaciones suman. Y ahí es donde las autoridades la semana anterior, por medio de la Policía Municipal y Fuerza Pública, sí estuvieron intentando desarticular algunas partes de narcomenudeo donde están estos jóvenes colocados cobrando peajes y amedrentando al pueblo con armas, pero también hay que seguir atacando esa parte, también desde la parte preventiva, porque no es solamente sacarlos y meterlos al sistema penitenciario. ¿Qué vamos a hacer con los niños de 12, 13, 14 años que ya vieron ese comportamiento y que no se fueron a un centro penitenciario, sino que vienen también? Hay algo muy importante, don Jonathan, hay que tenerlo claro. Las organizaciones criminales, las bandas criminales a nivel mundial, no solamente en Costa Rica, son muy difíciles de desarticular porque cuando agarran a un líder o muere un líder o matan a un líder, siempre hay otro que viene en su lugar. Entonces eso lo vuelve muy difícil. O sea, eso es como, por ejemplo, usted dicen, ¿verdad? Que con los cangrejos usted les arranca una tenaza y ellos les nace un ojo, creo que eso, les nace otra tenaza. Sucede exactamente lo mismo con las organizaciones criminales. Las organizaciones criminales matan a un líder, detienen a un líder, lo meten a la cárcel, pero siempre hay otro que viene en su lugar y siguen naciendo. Por eso desarticularlas es muy difícil. Además de esto, el poder que ellos llegan a adquirir por el tema de dinero, armamento y todo lo demás. Entonces ahí es donde definitivamente las autoridades tienen que, más allá de desarticular, que está muy bien que lo hagan, entrar a una etapa preventiva con los jóvenes que están ahí aprendiendo ese comportamiento, que quizás son niños que están ahorita en sexto de escuela, pero están viendo cómo se comportan sus vecinitos, que además eran sus amigos cuando estaban más pequeños, entonces muy probablemente quieran también repetir estas conductas aprendidas por parte de ellos. Y a Laura, el análisis que usted hace profundo, a ver, es desgarrador porque estamos hablando de jóvenes que deberían estar en las aulas. En días pasados se habló de 23.750 personas de colegio y algunos de escuela que se salieron de sus estudios y no fue porque encontraron trabajo, según consignaban los medios de comunicación, sino que simplemente es porque no es atractivo, porque hay otros atractivos fuera de las aulas que los están jalando y pues lleva a ser preocupante, o llama mucho la preocupación esta realidad. Antes de entrar con los mensajes que usted hace, doña Laura, de prevención, de ver qué se puede hacer, quisiera hacerle dos consultas que me surgen a la hora de escucharlas. Una, estas barrios o estas alamedas o estos microterritorios se podrían estar cayendo en territorios fallidos, judicial y seguridad, en seguridadmente hablando. Y número dos, a estos jóvenes también les llama y les dicen, y ellos ya entienden que es difícil la tramitación judicial por aspectos del Código Penal Juvenil. ¿Se puede hacer algo en esa área como para que haya un poco más de temor o de que lo piensen dos veces a la hora de empezar estas actividades? Porque de cierta edad es complicado pues tramitar los juicios también, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar con la primera pregunta y es lo siguiente. No solamente estamos hablando de barrios, distritos, cantones o provincias fallidas. Estamos hablando que ya Costa Rica tiene mucho el territorio nacional que ya se podría considerar que en estos momentos es básicamente un estado fallido. No en su totalidad, esperemos no llegar a eso, porque ya cuando hablamos de un estado fallido estamos hablando de que perdimos absolutamente toda esperanza o capacidad de las autoridades por retomar el rumbo que debemos encaminarnos. Entonces, sí hay lugares del territorio nacional que efectivamente se podrían considerar que están fallidos, que incluso cierran sus barrios para que ingrese la fuerza pública y si alguien se está muriendo definitivamente pues se muere porque ellos ni la Cruz Roja ni bomberos, y estamos hablando de distintos distritos dentro de los cantones
que no solamente están en la provincia de Limón o en la provincia de Punta Arenas como era hace algunos años. Estamos hablando que muchos de esos distritos que conforman cantones de la provincia de San José, donde Fuerza Pública tiene prohibida la entrada, donde definitivamente no pueden ingresar, donde ha sido muy difícil el acceso y aún así las autoridades no se rinden, lo intentan una y otra vez. Entonces no estamos hablando de que existen o están del todo fallidos, pero sí hay parte del territorio nacional que ya está encaminada a eso. Y respecto a la segunda consulta, hay formas definitivamente en la que se puede trabajar con la población juvenil y la población que ya está en un ámbito penal juvenil. Vamos a ver, los jóvenes, así como desdichadamente las bandas criminales y el narcotráfico les vende a ellos una vida que no existe perfectamente, desde una parte interinstitucional, el Ministerio de Educación Pública, el Ministerio de Justicia y Paz, el Ministerio de Seguridad Pública pueden unirse y unir esfuerzos junto con las partes municipales para hacerle entender a los jóvenes, tanto los que están dentro de un ámbito penitenciario como los que están fuera, de las consecuencias que ellos viven, demostrarles a ellos el tiempo que ellos están desperdiciando y perdiendo al estar dentro de un centro penitenciario, y los que están afuera, demostrándole lo que les va a pasar si ellos cometen cierta cantidad de delitos o cierta toma de decisiones que definitivamente los va a llevar ahí sí a tener una vida fallida como ciudadano costarricense. Aquí lo que sucede es que definitivamente se ha perdido el respeto por las autoridades, y eso se ha perdido no solamente porque las autoridades no se den a respetar, sino porque los jóvenes no tienen quizás esa conciencia y esa toma de decisiones que son consecuentes de lo que están haciendo. Entonces, ¿por qué? Por distintas razones, factores sociales, familiares, económicos, el entorno en el que ellos se desenvuelven a diario, escolar, familiar, o sea, son distintos factores que suman para que los jóvenes quizás pierdan ese respeto hacia las autoridades. Otra cosa que suma mucho para que ese respeto no se dé es que desdichadamente muchas de las autoridades se han visto alcanzadas por los tentáculos del narcotráfico y el crimen organizado, han cedido ante la tentación muchas veces de sentir que pueden tener una posición de poder o adquisitiva para entrar en ese tipo de negocios. Entonces también se pierde un poco el respeto por esa parte que es un poco más social y moral ya que una parte meramente de la autoridad. Entonces hay que trabajar todo de forma integral. No podemos decirle solamente a los jóvenes o aumentarles la pena y decirles, vamos a aumentar la pena para que ustedes entiendan que eso no puede ser así. Sí, vamos a lo mismo, se puede aumentar la pena y eso va a ser un efecto disuasivo para algunos, pero existirán otros que quizás no tengan ese sentido moral de conciencia o ese sentido moral de tener un poco de empatía hacia el dolor que están causando y no les importe quizás llegar a un centro penitenciario porque además son jóvenes que no viven con papá ni mamá, que no tienen familia, que su entorno social familiar ha sido muy desdichado, que al final de cuentas no pertenecen a ningún grupo y que llega una banda criminal, les ofrece todo lo que ellos no tuvieron en su vida, entorno sociofamiliar. Entonces ellos no les va a importar entregar la vida por ese grupo al que ellos se metieron y pertenecen, porque eso es lo que hace mucho de las bandas organizadas, buscar jóvenes que desdichadamente tienen falta de oportunidades. Entonces los enfocan a esto y a ellos no les va a importar en ningún aspecto ir a un centro penitenciario a pasar más años de los que ya pasan en este momento algunos jóvenes que cometen distintos delitos. Entonces, eso es un efecto disuasivo que va a funcionar en cierta parte de la población, quizás sí, pero en otra parte no. Ahí es donde entra la parte preventiva. Al analizar o atender el cáncer, cuando ya el cáncer está avanzado, no funciona. El cáncer hay que atenderlo con un diagnóstico temprano y así sucede con el tema de los jóvenes. El tema de los jóvenes hay que atenderlo desde el momento en el que se detecta una conducta que no va acorde a las leyes de cualquier país. No solamente estamos hablando de Costa Rica. Entonces, en este caso, cuando ya se hace un análisis del joven, ahí es donde tiene que empezar a atenderse el joven para que el joven no llegue a tener esa necesidad de delinquir, necesidad en distintos ámbitos, necesidad personal, moral, social, económica, familiar, esa necesidad también de un tema de ego, de decir yo soy más que los demás. Entonces, todos estos jóvenes que empiezan a tener problemas dentro de una institución, que ya se agarran a los golpes, que ya se empiezan a ofender, que utilizan palabras subidas de tono, esos jóvenes definitivamente hay que atenderlos y perfectamente podría funcionar un
un efecto muy disuasivo es llevarlos también en una guía turística a los centros penitenciarios con los profesores y enseñarles a qué van a llegar ellos o a qué se exponen ellos si siguen con esa actitud de una falta de respeto hacia las demás personas y una falta de respeto hacia las autoridades y hacia las leyes que están en este país. Entonces, ahí sí estamos nivelando la balanza entre un tema represivo y un tema preventivo. Estamos atendiendo a la población que está en un centro penitenciario, dándole las oportunidades distintas para que ellos estudien, salgan adelante, tengan un tema de resocialización y reinserción. Entonces ahí sí, pero también estamos tratando con aquella población que está fuera del centro penitenciario para que no llegue al centro penitenciario. Lo que pasa es que en estos momentos vemos un pleito de estudiantes y hay parte de la ciudadanía que ya está abriendo los ojos y se detiene el vehículo y lo separa. Pero hay gente que se dedica a grabar y los mismos jóvenes lo graban. Entonces ahí es donde ya entramos en una etapa donde no hay respeto, no hay empatía por el dolor humano que está sufriendo la persona a la que están golpeando. La podemos ver que la están golpeando, que le está saliendo sangre y vemos a muchos jóvenes grabando y no sienten dolor por su compañero y no sienten esa empatía de decir, pero es que podría ser yo perfectamente. Entonces ahí es donde definitivamente en la parte preventiva se tiene que trabajar. Que muchas personas podrían decir, sí, pero es que eso corresponde en los hogares, sí, pero es que también hay que tener cuenta que hay muchos jóvenes que en estos momentos no tienen un hogar donde puedan ser instruidos de esa manera y ahí entra desdichadamente para algunos, pero dichosamente para otros, la función del Estado, que si bien es cierto, la educación es una cosa y la enseñanza académica es otra, y cuando hablamos de educación hablamos de valores, moral, buenas costumbres, que eso se enseña en la casa, y la Civismo parte también. acá, el civismo, la parte matemática o la parte académica, matemática, español, sociales, demás, se enseña en los colegios, en las escuelas, pero hay una parte muy importante que el Ministerio de Educación Pública puede y además debe cumplir, que es ese rol que muchas veces los jóvenes por falta de oportunidades, por falta de situaciones distintas en su entorno social, ellos no están viviendo y ahí es donde deberían las instituciones dar esa milla extra de mano con las municipalidades, de mano con las asociaciones de desarrollo, de mano con esas fuerzas vivas de cada cantón, que ellos puedan atender a esos jóvenes y darles esa parte equilibrada que ellos necesitan para entender que grabar a dos compañeros que se están pegando o irse a los golpes no va a solucionar nada, que al final de cuentas, si aquí a ellos se les amonestara moralmente o en el acto que ellos están ahí discutiendo, los toma la policía municipal, fuerza pública o el mismo profesor y les emiten una sanción moral o social donde ellos tengan que ir a hacer trabajo comunitario por la sanción o por la situación que vivieron, perfectamente es un efecto disuasivo donde ellos van a pensar 2, 3 veces más porque a nadie le va a gustar pasar un fin de semana pintando las paredes del colegio o pintando los pollitos del parque porque sea una sanción municipal perfectamente. ¿Por qué? Porque la multa, vamos a ver, don Jonathan, en algunos casos aplican la multa. Y si cometen un pleito o cometen amenaza con armas, hablamos de multa, de días multa, hablamos de X montos de multa, pero desdichadamente son jóvenes que en algunos casos hasta la plata van a conseguir para pagar esa multa, entonces no hay efecto disuasivo en esto. Aquí es tratar de crear conciencia y crear empatía nuevamente en el ser humano que ya, como lo mencionamos anteriormente, en algunos casos ya están despertando, pero en otros los jóvenes están copiando conductas desdichadamente de muchos adultos que están resolviendo sus problemas en este momento a los golpes. La sociedad se cauterizó, Laura, y te lo pregunto así porque lo que estás explicando es muy doloroso. Hay gente que ya no le importa que gente se esté golpeando, hay gente que ya no ve como malo pelear con alguien o simplemente en una cancha sacar un revólver y amenazar, como lo que pasó en Heredia, o me hacen por bueno el gol que me anularon, o aquí hay problemas con un arma en la mano. Emocional y valóricamente la sociedad está cauterizada, que es que ya no siente esa empatía por los demás y esa convicción valórica de lo bueno y lo malo. Podría ser que parte de la sociedad se haya cauterizado, pero también hay otra parte de la sociedad que por temor a lo que le pueda ocurrir
al entrometerse en este tipo de riñas o en este tipo de discusiones o en algún problema en la calle y decir, este no es mi problema, lo hacen más que todo por resguardar la vida. Y eso también es parte de la violencia. Y al igual como en muchas ocasiones, desdichadamente, la ciudadanía costarricense en los últimos 4 o 5 años ha tomado la decisión de armarse propiamente, y no digo que esté mal, no digo que usted no pueda portar un arma de fuego en el ámbito legal, pero desdichadamente en muchos casos se apoya en el mercado ilícito de armas. ¿Y qué es lo que sucede? Que al apoyarse ahí no tienen un control psicológico, emocional de cuándo utilizar un arma, cuándo sí, cuándo no, no les explican las consecuencias legales, penales, civiles de lo que puede ser exponerse a un mal uso de un arma de fuego o un mal uso de un arma blanca. Entonces, al no tener todo ese concepto de legalidad, lo que sucede es que cometen errores a la luz de las emociones. Entonces, los demás ciudadanos, más cauterizarse, lo que están haciendo en muchos casos es protegerse, tal cual como la tortuga se esconde dentro de su caparazón para protegerse. Es lo que está sucediendo con muchos ciudadanos desdichadamente en nuestro país, y es que o huyen o se esconden dentro de su vehículo, se esconden dentro de sus casas porque no saben lo que puede ocurrir. Y no está mal, está bien hacerlo, pero si se tiene la oportunidad de ayudar, no deberíamos como ciudadanos costarricenses de perder esa fe en nuestra Costa Rica y en la Costa Rica que éramos algunos años, o simplemente llamar a las autoridades, que incluso también se ha perdido la fe en las autoridades. No digo que no, sí se ha perdido, pero como ciudadanos costarricenses no deberíamos permitir que sea algo que llegue a suceder. Es el último rayito de esperanza que nos queda. Y si vamos a esto en un tema muy metafórico, si tenemos una isla y a nosotros nos envían distintas opciones para salir de esa isla y no las tomamos, después nos vamos a preguntar por qué no salimos de la isla. ¿Qué quiero decir con esto? Que al final de cuentas, si nosotros tenemos la oportunidad de llamar a las autoridades, si es el único barco que tenemos para salir de esta isla y tenemos que confiar en ellos a pesar de los intentos fallidos o situaciones fallidas, nosotros no podemos generalizar a un cuerpo policial que al final de cuentas está en primera línea de defensa de todos los ciudadanos del país, que ha tenido sus fallos con algunas partes del cuerpo policial, sí, pero en este caso nosotros tenemos como ciudadanos que seguir manteniendo esa confianza y llamar a las autoridades, y nosotros no vamos a exponer nuestra vida. Por eso no digo que esté del todo mal que seamos precavidos, pero es que no nos hemos vuelto precavidos, nos hemos vuelto normalizando la violencia. Vemos a dos personas en la calle que se están peleando y pasamos de largo. No llamamos a la policía, incluso a veces pueden haber burlas, él se lo buscó, le atravesó el carro, es que no sabe manejar. Entonces justificamos incluso la violencia, y la violencia no puede justificarse en ninguno de sus ámbitos, ni la violencia intrafamiliar, ni la violencia contra la mujer, ni la violencia contra el hombre, ni la violencia entre ciudadanos, la violencia contra la niñez. La violencia no debe justificarse en ninguno de sus ámbitos. La violencia no está justificada. ¿Por qué? Porque la violencia simplemente trae más violencia. Entonces, si somos partícipes de burlarnos, de difundir un video, de estar ahí y no llamar a las autoridades, desdichadamente estamos fomentando la inseguridad, estamos fomentando la violencia del país, y también muy desdichadamente estamos siendo testigos de cómo está sucediendo un acto de violencia que puede pasar a mayor, y hasta que ya sucede que alguien defunda un arma de fuego y empiezan las detonaciones, ahí sí voy a llamar a la fuerza pública, pero no deberíamos esperar que eso llegue hasta ahí. Entonces yo no diría que del todo la ciudadanía está cauterizada, está en un remolino de emociones entre creer o no creer en las autoridades, entre protegerme o entre definitivamente ya esto es cosa de todos los días, para qué voy a ver noticias, para qué me voy a informar, que ya yo salgo por la calle y fulano se está agarrando allá con otra persona, y eso no lo más normal, aquí sucede todos los días. Eso es lo que no debe pasar como ciudadanía. Doña Laura, le estoy enviando en este momento una imagen por WhatsApp que me gustaría que pueda ver, porque un día de estos, pasando por Heredia, me llamó la atención esa calcomanía que usted puede ver debajo de la placa de un carro. Para los amigos que nos escuchan en la 89.1 FM y nos ven por redes sociales, son tres imágenes: una de un corazón, dice sí a la vida; una de una familia, dice sí a la vida, sí a la familia; y la tercera es un arma de fuego, el icono de un arma de fuego, y dice sí a la defensa. Me llamó mucho la atención y no me dejó de preocupar, porque Costa Rica no tiene la cultura del armamentismo ni del manejo de armas.
y hay un mercado negro también muy profundo, un mercado paralelo, ilícito, que para ser más exactos y correctamente pues expresarlo, y esa calcomanía no creo que sea la única, y me generó esa preocupación de qué es o cuál es la convicción de la gente en función de me defiendo a qué precio o en qué punto o desde qué instante. Sí, en algunas otras ocasiones nosotros lo hemos manifestado y lo hemos dicho en varias entrevistas. El hecho de que la ciudadanía costarricense se esté armando es el grito desesperado de una ciudadanía en inseguridad. El asunto es cómo se está armando la ciudadanía, y era lo que mencionábamos anteriormente. Si la ciudadanía tiende a armarse por medio del mercado ilícito, ahí es donde está lo grave. No tienen, no miden las consecuencias, no llevan un control psicológico de una capacitación de cuándo sí, cuándo no. Hay muchas personas que incluso la semana tras anterior conversaba con una persona que me decía, pero si la persona tiene un cuchillo y yo tengo un arma de fuego, entonces yo puedo dispararle. No, o sea, hay que incluso tratar de ir a la parte legal de cuándo sí y cuándo no. Y eso solamente lo puede hacer la capacitación que se requiere para portar un arma de fuego con todas las de la ley. Muchas de esas calcomanías andan ya en nuestras calles, y si lo vemos cuando se habla de sí a la defensa, desdichadamente no vemos un tema de sí a la defensa con artes marciales. Y aquí yo digo siempre, ¿por qué el tema de las artes marciales? Porque es un tema de disciplina, es un tema que incluso te enseña cuándo golpear y cuándo no golpear, cuándo parar y cuándo no parar, cuándo defenderte y cuándo no defenderte, porque las artes marciales enseñan esa clase de disciplina donde sí y donde no. Cuando vemos una calcomanía que dice sí a la defensa, pero no vemos un cintillo de un arte marcial, sino que vemos un arma de fuego, ya ahí sí deberíamos como ciudadanía prender todas las alarmas y decir, definitivamente aquí la persona que va delante mío no teme en cualquier momento sacar un arma de fuego. Y aquí estamos hablando de que es un tema de valor muy subjetivo. ¿Cuándo sí me tengo que defender y cuándo no me tengo que defender? La ciudadanía costarricense siempre se ha caracterizado por vivir en un país de paz que ya no tenemos y se nos está yendo de las manos claramente, pero no tenemos la cultura de la defensa, no tenemos la cultura de la aportación de armas, no tenemos la cultura de ser del todo malos entre ciudadanos. Entonces, cuando entras a un terreno desconocido que nunca has explorado como ciudadanía, no sabes cómo explorarlo y empiezas a quizás pisar terreno que ya está dinamitado y empiezan a explotar granadas que están ahí o dinamitas que están ahí, y ahí es donde ya chocamos con una realidad que estamos viviendo en este momento, donde definitivamente la ciudadanía costarricense no está acostumbrada a eso. Entonces sí, es muy alarmante ver que cuando se habla así a la defensa hablamos de un arma de fuego y no estamos hablando de otro tipo de defensa que llame a la resolución de conflictos en conversación, no en violencia absoluta. No tenemos un adecuado manejo de emociones como costarricenses, nos está consumiendo el estrés, nos está consumiendo también la violencia, nos está consumiendo el desempleo, nos está consumiendo el índice de pobreza, nos está consumiendo los precios cada vez son mayores en el supermercado, nos están consumiendo muchas cosas como ciudadanía y no las estamos desahogando en otras vías. Entonces somos un detonante, que somos algo en potencia que en cualquier momento va a llegar un detonante y eso va a explotar. Entonces ahí es donde definitivamente como ciudadanos, en lugar de llamar sí a la vida, sí a la familia, está bien, sí a la defensa, pero ¿qué es defensa para mí? ¿Qué es defensa para usted? ¿Qué es defensa para el resto de la ciudadanía? ¿Y cómo canalizarlo? ¿Cuándo hacerlo? ¿Cuándo defenderme? ¿Cuándo puedo yo bajarme de un vehículo y decirle, hey, hey, me chocaste, mira, ¿qué vamos a hacer? Llamemos al oficial de tránsito. A ver, para eso está el oficial de tránsito. ¿Por qué tenemos que irnos a los golpes? Me chocó el carro. Vamos a ver, el carro no se va a enderezar con un manazo, con un golpe, con una palabra, con un arma de fuego, con un disparo. El carro ya no se va a enderezar. Ahí quedó el carro. Entonces, el punto es canalizar esa situación, que es muy fácil la teoría, sí, que es muy difícil la práctica en un país donde usted ya no sabe quién va delante de usted, donde usted ya no sabe quién llega al lado suyo a parquear en un centro comercial, donde ya usted no sabe con quién se sienta usted en un restaurante, no, usted no sabe en qué momento ocurre un atentado. Sí, es
muy difícil tratar de mantener esa calma, pero como ciudadanos sí tenemos todavía que mantener esa objetividad de cuándo sí defenderme y cuándo no defenderme. Y aquí vamos otra vez al tema integral de las instituciones. Debería las municipalidades, debería Fuerza Pública, Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes estar capacitando en artes marciales a los jóvenes con formas accesibles, porque estamos hablando de que el país ya no tiene muchos recursos en cada familia para más allá que mantenerse con su comida. Entonces se requiere de esa capacitación en este tipo de artes marciales que ellos sepan, no para defenderse de un asalto, no para ir por ahí por la vida pegándole a las personas, sino porque es un tipo de disciplina que al final de cuentas les enseña a los jóvenes cuándo sí, cuándo no, cuándo mantener la calma, hasta dónde puedo ceder yo como ser humano y hasta dónde definitivamente ya me están ultrajando mis derechos humanos. Entonces, a ese tipo de inversión social que Costa Rica dejó de hacer hace más de 10 años, es la que se requiere en estos momentos, pero en una parte interinstitucional, esto no lo va a lograr solo el Ministerio de Seguridad Pública, esto no lo va a lograr solo el OIJ, menos con los presupuestos que tienen, esto necesita apoyo de otros ministerios, de otras autoridades locales que también entren en esa forma de canalizar la prevención y tratar de salvar lo que en este momento podemos salvar. Y lo que ya definitivamente no, pues definitivamente ya irá a un centro penitenciario, se llevará al tema de resocialización y demás, pero lo que es salvable, aquí es donde nosotros tenemos como parte de la ciudadanía exigirle es a las autoridades que entren en esa conciencia de que lo que es salvable, por favor, se tiene que salvar. Y ahí es donde ellos tienen que ayudarse para salir adelante y brindarle a los jóvenes, sobre todo, pero ¿por qué no a los adultos también, esa forma de resolución de conflictos que va más allá de sentirse muy crack, muy chiva, muy carga, muy poder, dentro de mucho poder, porque yo porto un arma de fuego aquí en mi cadera y la voy a defundar en el momento que alguien me diga una mala palabra. Entonces ahí es donde se tiene que llegar a una balanza, donde nosotros como ciudadanos también tenemos que exigirle a las autoridades que hagan cumplir también todo ese tipo de necesidades que nosotros como ciudadanos tenemos y que en estos momentos no se están cumpliendo en algunos casos. Y para terminar, doña Laura, en estos minutos que nos quedan, cerca de 10 minutos, ¿cuál es el paso que debería dar el país en prevención para evitar esa salida de decenas de miles de jóvenes por año del sistema educativo, que con los números de desempleo, con los números de pobreza, lo que les augura es pues, básicamente tener dos caminos, o el arrollarse las mangas y tratar de salir adelante de la forma más tesonera posible, sin necesariamente tener muy buenos caminos en el trayecto, o pues dejarse tentar por otras vías que dan dinero fácil y que en otra ocasión la escuché decir a usted, ¿para qué tanto dinero y ostentamiento si no le dura nada? Sí, en estos casos, definitivamente lo que sí tienen que hacer las instituciones es lo que ya se aplica en prevención en otros países y se aplica muy bien y que aquí en el ámbito educativo privado en muchas ocasiones se ha aplicado y es enseñarle a los jóvenes que con esfuerzo, trabajo, emprendimiento se pueden lograr muchas cosas. Y esto debería igual de una forma integral hacerlo el Ministerio de Educación Pública. ¿Por qué? Porque vamos a ver, las bandas organizadas se dedican a reclutar jóvenes. ¿Y por qué el Ministerio de Educación Pública no se dedica a reclutar a los jóvenes para emprendimientos? Aquí, en este espacio del país y en la época en la que estamos viviendo tecnológica, si nos vamos más allá, hay jóvenes que tienen talentos que ellos pueden perfectamente ponerlos en un emprendimiento, que se pueden hacer ferias comunitarias con autorización de los padres, que se pueden hacer ferias escolares donde ellos ofrezcan sus productos que sean hechos por ellos y que sean vendidos por ellos y que sean comprados por otros padres de familia, por otros estudiantes y apoyarse entre ellos. Y eso lo que va a fomentar en los jóvenes es
Y al final de cuentas todo negocio lleva su esfuerzo. El negocio ilícito lleva su esfuerzo porque necesita tratar de ubicar el entorno social de aquel joven que no ha tenido un entorno social favorable, que ha sido un joven que creció quizás en un tema de urbano marginalidad, que el tema no ha tenido soluciones o oportunidades económicas para salir adelante. Y el narcotráfico hace todo eso, don Jonathan. El narcotráfico analiza todo un entorno, entonces formar, fomentar y crear y construir un negocio ilícito lleva el mismo tiempo y el mismo análisis que fomentar, crear y hacer funcionar un negocio totalmente lícito. Pero entonces a los jóvenes no se les está enseñando la contraparte de lo que ellos están recibiendo en el entorno social. Se les está enseñando que si distribuyen un poquitillo de droga dentro del centro educativo ganan un poquitillo de plata, pero ¿qué pasa si el joven tiene en sus manos la capacidad de hacer, crear y hacer funcionar un negocio, pero desdichadamente no hacen ferias en las que se les permita distribuir lo que ellos saben hacer, que va desde artesanías hasta productos comestibles y demás, y hay jóvenes que lo saben hacer, pero no lo hacen porque no se les permite. Entonces, si al joven se le enseña que el negocio lícito lleva su tiempo, pero que sí se puede y que sí se puede salir adelante y que si bien es cierto, el país en estos momentos carece absolutamente de una oportunidad de empleo, pero definitivamente hay formas de hacer empleo también desde lo propio y hay formas también de hacer seguridad desde lo propio. Aquí estaríamos, como decían hace algunos años, pues llevando dos pajaritos a comer con un solo plato, para no hablar el otro dicho que no me gusta utilizarlo, pero vamos a ver, o sea, aquí se estarían alimentando dos cosas, estamos haciendo seguridad por parte del Ministerio de Educación Pública, por parte de las municipalidades y estamos fomentando la capacidad de emprendimiento, lucha e incluso, si lo vemos más allá, potenciado a un mediano, largo plazo, estamos fomentando el empleo en nuestro país, porque ese joven que va a salir con un emprendimiento va a contratar más jóvenes y va a generar empleo para el país, porque los 4 años que le queden para graduarse, estamos hablando de jóvenes de noveno, décimo, undécimo o duodécimo, cuando lo tienen los técnicos, esos jóvenes van a salir con emprendimiento básicamente hecho, ya sea por un tema de artesanías, comestibles, demás, pero van a necesitar emplear otros jóvenes e incluso de ahí pueden salir grandes empresas. Pero ¿dónde se ve esto? En las universidades. ¿Dónde se ven este tipo de situaciones? Desdichadamente en los colegios privados. En estos momentos el Ministerio de Educación Pública tiene en sus manos la gran oportunidad de hacer prevención, de hacer seguridad y de fomentar también el empleo y la economía en nuestro país para un mediano y largo plazo. Pero no se está haciendo. Estamos cayendo en una parte académica común y corriente, la misma que llevamos usted, yo y los demás ciudadanos que nos escuchan hace algunos años, pero no estamos fomentando el emprendimiento, estamos quedándonos atrás con la tecnología y esto es como seguir recibiendo clases presenciales, digamos, por decirlo de algún modo, en algunas universidades, cuando ya existe la virtualidad. Es pretender devolverse en el tiempo y querer aplicar la misma educación de los años 70, 80, pero en los años 2000. Entonces no se puede pretender obtener un resultado distinto si seguimos aplicando las mismas cosas. Aquí tienen las instituciones una capacidad muy amplia para hacer seguridad, para hacer prevención, para generar empleo y todo va de la mano. ¿Por qué? Porque si se empieza a fomentar ese camino, los jóvenes van a emprender y los jóvenes van a generar empleo y los jóvenes van a generar impuestos y los jóvenes le van a dar el país y se genera un sentido de pertenencia. Yo le debo a ese liceo, a esa escuela, a ese colegio mi emprendimiento. Ese joven va a crecer fomentando eso en sus pares, en su familia, en sus hijos, si los llega a tener, y va a crear un respeto a la comunidad que era el respeto que se tenía en los años 60, 70 en nuestro país, un respeto por la institucionalidad que ya no existe. Pero si no se les da esa oportunidad, desdichadamente la falta de oportunidad en el país va a seguir, la falta de empleo va a seguir y los jóvenes van a seguir perdiendo el respeto porque no hay un sentido de pertenencia ni en la comunidad, ni en las instituciones que los vieron crecer y donde ellos simplemente van a recibir ofertas académicas que al final de cuentas muchas expresiones en la calle son ¿para qué me va a servir eso en la vida?
Y si nosotros recordamos, si bien es cierto, sí sirve de mucho la parte académica que nos dan en el Ministerio de Educación Pública, pero impulsaría muchísimo si nos brindaran oportunidades y le brindaran oportunidades a los jóvenes de cómo enfrentar la vida económica, social, familiar al momento de salir. Y eso va más allá de una oferta académica de español, matemáticas, sociales, cívica, etcétera. Eso va más allá y es la oportunidad que solamente las autoridades tienen, no la tenemos nosotros. En los hogares se puede enseñar, pero si se hace desde una parte integral también en las escuelas, en las comunidades, hay jóvenes que no llevan esa parte en sus hogares, entonces ellos también van a tener oportunidad de salir adelante y van a ver esa gran puerta abierta para un futuro que desdichadamente ahorita el narcotráfico se los está vendiendo y se los vende muy fácil. Entonces ahorita vemos jóvenes de 20 años que tienen el carro del año, que tienen las joyas que quisieron, la casa que soñaron, y eso les dura lo que duren en matarlo o lo que dure en terminar en la cárcel. Entonces, ¿para qué? Si al final de cuentas no les dura lo que realmente debería durarles, que es fomentar el empleo lícito, legal dentro del país y fomentar las oportunidades. Ahí es donde las instituciones tienen esa gran oportunidad de cumplir con todas esas aristas que acabamos de mencionar anteriormente. Doña Laura, entonces estamos hablando que no es la única vía la represión o la desarticulación por vía policial, judicial de estas bandas o de estos jóvenes agrupados, porque ni siquiera sé si son bandas o pandillas o simplemente son grupos que por alguna motivación individual o colectiva se ponen a hacer este tipo de actividades ilícitas, sino que desde la institucionalidad, pero cambiando la forma de hacer las cosas, saliéndose de la caja de herramientas, podemos hacer algo diferente y transformar esta juventud que es la que va a sostener el país después. Así es, hay que entender que ningún país, no solo Costa Rica, ningún país a nivel del mundo puede sostener la inseguridad o atacar la inseguridad únicamente con la represión. Eso no hay manera de que sea efectivo, ni que suceda, ni sea sostenible en el mediano y largo plazo. Eso puede ser sostenible en el muy corto plazo. Y vamos a irnos a un ejemplo muy sencillo de un país vecino donde con solo que empiece a nombrar algunas características, todos sabrán de quiénes estamos hablando, pero recordemos que empezaron a realizar barridas en las barriadas, sí, donde ellos viven, en los barrios, ¿verdad? Y empezaron a recoger jóvenes que andaban cometiendo actos ilícitos y los metieron a los centros penitenciarios. ¿Qué tal que ellos hubiesen quedado ahí? Ahí mueren. Ahí ya se acaba la inseguridad de las calles y ya, se acabó. Pero ¿y lo que viene en camino? Eso es como ver la planta que viene en camino y no regarla. Entonces, ¿qué hizo ese país? Empezó a poner bibliotecas y centros de estudio gratuitos en cada comunidad y en cada municipio, donde tenían mapas de calor ya ubicados que eran lugares de alta incidencia criminal. Entonces ahí empezaron a fomentar también a los jóvenes que venían en camino y empezaron a llevar la balanza al lugar adecuado. Ningún país de ningún lado va a lograr atacar la inseguridad solamente con la represión. La prevención es necesaria y las herramientas son necesarias para darle a la juventud el camino que debe seguir, que desdichadamente a veces no se les enseña en otros lugares y lo aprenden en las escuelas también o en los colegios. Y ahí entra el papel de las autoridades para sacar todo adelante y dar herramientas para poder salir de esa zona en la que desdichadamente muchos jóvenes caen. Aquí lo que sucede es que definitivamente muchos jóvenes, se salió del colegio, no hacemos cómo reclutarlos nuevamente, no hacemos cómo darles un seguimiento, no hay una parte social que trate no de perseguirlos o persuadirlos, es motivarlos a que ellos estén. ¿Qué es lo que a ellos los motiva a estar fuera del colegio y qué les puede motivar a ellos para estar dentro del colegio? Entonces, sí, hay que tener muy claro y muy presente que la represión no es la solución, soluciona al corto plazo,
pero eso no es sostenible en el tiempo y que lo que sí es sostenible es la prevención y que definitivamente los jóvenes que van a emplear a otros dentro de unos 10, 15, 20 años son los jóvenes que están ahorita en el colegio y eso lo tenemos que tener claro en el mapa y que no podemos pretender que salgan con un bachillerato a buscar trabajo porque no hay empleo en el país. Entonces, ¿qué deciden muchos? Abandonar el país y hacer vida fuera de aquí. Se nos están yendo de nuestras manos, no solamente por un tema de narcotráfico, están matando más jóvenes que antes, se están yendo o al centro penitenciario, o se nos están muriendo, o se están yendo del país. Y Costa Rica debe atesorar esa juventud que viene en camino y dotarla de herramientas para salir adelante. Y eso solamente lo pueden hacer las autoridades que tienen la capacidad, la batuta y, como dirían coloquialmente, la papa en la mano para hacer las cosas. ¿Podemos apoyar como ciudadanos? Sí. ¿Podemos exigir en los municipios que se haga? Sí. ¿Podemos formar parte de las asociaciones de desarrollo? Sí. Pero ¿quiénes son al final de cuentas los que dicen sí o los que dicen no? Las autoridades más o las autoridades mayores de este país. Hablemos poder legislativo, poder judicial, poder ejecutivo, municipalidades, alcaldes y demás. Y ahí es donde definitivamente ellos tienen el poder de decidir qué quieren para el futuro del país o si queremos seguir únicamente con las herramientas académicas. Muchísimas gracias, Laura, por un programa lleno de ideas, no solo de análisis, balance y diagnóstico, sino de ideas y para muestra los últimos 15 minutos que da una perspectiva diferente de lo que se podría hacer y que podría generar esa semilla o un muy buen fruto. Muchísimas gracias. A usted, don Jonathan, saludos. Y gracias, amigos y amigas que han estado en sintonía. Recuerden asistir al canal de YouTube de Red Democrática. Ahí están todos los programas, más de 270 que hemos hecho para que los puedan repasar y puedan compartirlos. Ideas como estas son las que hacen grande al país y las que nos van a dar una dirección segura por la cual caminar. Hasta la próxima.